Hoy vamos a hacer pan de centeno, pero va a ser una variedad especial, pan de centeno al vapor, para que veáis las posibilidades que tiene en la elaboración de los panes. Al horno todos sabemos hacerlo. Cuando es de trigo es más fácil. Voy a utilizar el centeno porque es más complicado. Ya sabéis que el centeno siempre tiene, los panes de centeno tienen esas texturas húmedas, compactas, no es la vaporosidad que da la levadura en los panes de trigo. Entonces, pero voy a hacer lo más difícil para que entendáis qué es lo que quiero hacer. Voy a utilizar, evidentemente, centeno, pero que por no hacer ruido ya lo he molido. Lo tengo aquí molido y esa sería la parte sólida del pan. Voy a utilizar este vaso entero de este tarro que tiene 375 centímetros cúbicos de agua y que va a ser la medida fija en la que yo siempre voy a utilizar esta medida de agua para hacer los panes. ¿Por qué? Porque necesito tener un tamaño de pan determinado. Siempre hay que fijar o la harina o el agua. Si tú fijas la harina, dices voy a hacer un pan de 1 kilo, pues le echarás el agua necesaria para hacer la masa. Si yo fijo, voy a hacer pan con 375, voy a tener que echar la harina necesaria. O sea que en este caso fijo el agua. Le añadiré, evidentemente, el punto de sal necesario, como todo producto de consumo animal proveniente de los vegetales, el punto de sodio que no tienen los vegetales, pero que yo sí necesito. Le añadiré un puntito de aceite de oliva y la masa, que la voy a dejar fermentar en este recipiente, que es el recipiente que yo voy a utilizar para poder luego fermentarlo aquí dentro, en este vaporizador, ¿vale? El agua, el centeno necesita una particularidad especial, no es como el de trigo. Cuando haces pan de trigo no necesitas hervir el agua, le echas el agua templadita, vas haciendo todo en formatos más templados. Para que el centeno no te pringue las manos, los recipientes donde lo trabajas, necesitas de alguna manera el almidón que tiene, darle un calentón de agua para que ese almidón se endurezca, o por lo menos podría explicarlo químicamente, pero no, básicamente cambian los almidones, son amilosas y amilopectinas, y lo que hace cuando se hierve un almidón, hay un cambio de posición y entonces pierde esa textura y ese chicloso que obtiene, que se tiene normalmente cuando se añade agua y harina. Así que le voy a dar un calentón de agua para que la estoy calentando aquí, le voy a dar fuerte y voy a empezar a utilizar, para elaborar el pan, pues tengo esta máquina, o sea que lo que voy a hacer es una amasadora. Se puede hacer con cualquier recipiente. Yo podría perfectamente hacerlo echando aquí el agua, en plan albañil. Pongo la harina, le echo el agua encima, hago la masa, pero bueno, tengo la amasadora y por comodidad lo voy a hacer. Esto se ha puesto a hervir, pero voy a echar una cantidad a ojo, no es la definitiva de harina. ¿Veis? La harina de centeno siempre tiene este color un poquito más oscuro. Y a este agua que estoy hirviendo le voy a añadir, como es más o menos 1 kilo, pues una cucharilla en este caso, de sal marina. Yo utilizo siempre sal marina. Apago. Lo que estoy haciendo es que la sal se homogeneice en el agua. Esto lo voy a añadir a la harina para que pueda amasarlo. Entonces le voy a amasar un poquito. Le voy a añadir ahora, creo que es el momento adecuado, le voy a añadir
el aceite de oliva. A mí me gusta porque el aceite pues, le da sabor al pan y sigue siendo limpio el pan. Y ya cuando coja la textura que yo crea necesaria, evidentemente tengo que añadirle las levaduras, porque si no, no conseguiría que el pan se esponjara y se quedara suelto. ¿Veis que el momento que está ¿veis cómo no se pega a la pared? No se pega a la pared porque se ha echado agua hirviendo. Si hubiera echado agua fría sería esto una pasta como las que usábamos de pequeño para pegar cosas. O sea, es muy chiclosa, ¿eh? El centeno para ese sentido es muy complicado. ¿Veis como no se me pega ni en las manos? ¿Ves? Cosa que si lo hubiera hecho con harina, con el agua a temperatura ambiente, se me quedarían pegadas en la mano. Entonces, voy a esperar a que se baje un poquito la temperatura y ahora voy a sacar la levadura. Voy a sacar la levadura de la nevera. Pero saco la levadura de la nevera para indicar un error que estoy cometiendo. La levadura de la nevera convendría haberla sacado antes. ¿Para qué? Pues para que la propia levadura adquiera un poquito vida y esté activada. Cuando yo la eche aquí, esté activada. He hecho este error para que veáis que aún teniendo errores, el pan sigue saliendo. Para que estéis tranquilos, para que sepáis que el pan lo vais a obtener de muchas maneras. Otro error que yo cometo aquí, por ejemplo, es esta levadura que está esponjada. Como veis, está muy sólida. ¿Por qué la tengo sólida? Pues la tengo sólida porque al haber menos agua crece menos. Si yo hiciera pan todos los días o cada 2 días, yo la levadura esta la tendría siempre más líquida, un poquito más líquida. La presencia de agua lo que hace es activa la levadura y la tiene muy viva. Como yo hago pan cada más o menos 5 días, 4 o 5, a veces hasta una semana, no puedo estar poniéndole mucha agua, pues que realmente la levadura se me comería la harina que le estoy echando, tendría que añadirle más levadura, más harina, y ir alimentando. Esto es como si tuviera un gallinero y la estoy alimentando. Entonces, como yo lo hago esporádicamente, la tengo más sólida. Más sólida significa que crece más lento. Y la meto a la nevera para que vaya más lento todavía. Si la dejara a la intemperie en el recipiente, un recipiente, como veis, este es de cristal, pero que tenga siempre oxígeno, o sea, que no sea cerrado herméticamente, pues crecería más rápido. Entonces, la combinación nevera, falta de agua, lo que hace es que esto vaya lentamente. No pasa nada. Pueden durar mucho tiempo sin elaborarse. Nunca dejarla más de una semana. Si sucede que a la semana no he hecho pan, simplemente añadirle un poquito de harina y un poquito de agua y volverla a remover. Es como alimentarla, no dejarla quieta, porque esto no tiene patas para ir buscando nuevos nichos de comida. Esto, donde se queda la levadura, ahí se queda. Entonces, si no hay movimiento con un tenedor, que yo simplemente le dé la vuelta, una vuelta así. Esta vuelta a la semana, 4 días, 5 días, una semana, me es igual, pues con esta vuelta yo ya estoy llevando levaduras de un lado a otro. Incluso pueden seguir comiendo, ¿vale? Entonces ahora lo que voy a hacer es, esta levadura la voy a añadir aquí a esta masa y ya le voy a dar un pequeño vuelta de que se mezcle un poquito, para que directamente la saque y con la mano le dé fuerza. Aquí, en este recipiente, en este vaporizador, que simplemente consiste en un recipiente con agua y algo que le separe del agua, que en este caso, y que esté agujereado para que el vapor suba, este recipiente yo lo estoy calentando también, le voy a dar
porque aquí la temperatura que necesito poner es una temperatura ya de tipo 37 grados, 40 grados, o sea, que yo meta aquí la mano y note calor, pero mantenga la mano. Ya me está quemando un poquito, o sea, esto está ya como a 40 grados. Entonces, esa masa que estoy haciendo con la levadura, una vez que la masa se enfríe un poquito para que la levadura no sufra, la meto aquí, espero un tiempo que fermente y esa fermentación es la que yo luego voy a cocer. De momento, como ya está calentito, yo ya lo apago. ¿Ves? Es una temperatura. Como no todos podéis tener este sistema, os puedo decir que hay los hornos ya nuevos, hay hasta programas para leudar. Si tenéis un horno que no es de los actuales y simplemente le dais un calentón al horno y esa masa con la levadura que estoy preparando la metería en el horno y la tendría un tiempo para que se fermente, porque el calor activa las levaduras y las levaduras lo que van a hacer es generar CO2 y ácido láctico. Aquí van a vivir levaduras y bacterias lácticas, las mismas del chucrut. Siempre están conjuntamente trabajando. Aquí lo que nos interesa es que vengan los mohos o los hongos, pero bueno, sobre todo los mohos. Entonces, las levaduras por eso yo le añado una cantidad, aquí hay millones de levaduras, entonces yo le voy a añadir esta levadura aquí. Toco la masa ya se ha enfriado y simplemente voy a echar unas bolitas separadas porque conviene que se vayan, que luego cuando le dé varias vueltas a la amasadora se mezcle. Vale. ¿Qué cantidad de levadura hay que echar? Nunca más de la cuarta parte del pan total. Si yo estoy haciendo un pan de 1 kilo, más de 250 gramos de levadura no se puede echar, porque va a adquirir un sabor un toque ácido. Tope 25% del peso total del pan a realizar. Y dejo un poquito de levadura, ¿para qué? Pues simplemente le añadiré agua. Este agua no tiene cloro, es importante, si no tendréis que echar agua sin cloro, porque si hay agua con cloro, pues estáis dificultando el crecimiento de las levaduras. Son detalles importantes, ¿eh? Echo un poquito, en este caso, de agua. La voy a disolver para que las levaduras estén por todos los lados y aquí le añadiré un poquito de harina. Es como hacer un pan pequeñito. Aquí en la amasadora estoy haciendo un pan grande y aquí estoy haciendo un pan pequeñito. Si os fijáis, yo aquí no estoy echando nada de sal. Ahí sí he echado sal, aquí no. ¿Por qué? Porque la sal a las levaduras les paraliza el crecimiento. Ya lo vimos haciendo chucrut, como la presencia de sal no dejaba que a ningún otro bicho, más que las bacterias lácticas que toleran la sal, les dejaba crecer. Entonces, una vez que ya lo he disuelto, pues le voy a añadir un poquito de harina y esta levadura, esta comida que le estoy echando a la levadura, la mantendré. ¿Por qué la meto en la nevera? Por lo que he dicho antes, porque no voy a hacer pan mañana, ni pasado, ni el otro. Voy a hacer pan, yo qué sé, dentro de 5 días, 6 días. Depende del consumo, a veces hago antes, pero normalmente son 5 o 6 días. Voy a decir la textura ideal para que la masa esta se quede bien. Por ejemplo, esta textura que tiene ahora, que no era la que yo tenía antes, si os acordáis que la que yo tenía antes era mucho más sólida, esta puede ser una textura ideal, o algo incluso más líquida. ¿Ves? Como me pringa. Incluso algo más líquida también lo que hace es estimula mucho el crecimiento. Si una levadura la veis también tristona o la veis con poca fuerza, agua con un poco de miel también la activa, porque al final ella lo que hace es vivir del dulzor, en este caso el almidón que tiene glucosa, ella saca la glucosa y vive de la glucosa. Pero ¿ves? Esta textura sería, ¿ves?, la ideal para dejarla. Si yo, en vez de la nevera, la dejo fuera, ¿ves? La tapa tiene para respirar,
que le entre oxígeno. Si yo lo dejara aquí fuera, crecería con más rapidez. Entonces, en mi caso, yo la meto en la nevera. La vuelvo a meter en la nevera por las razones que he dicho antes. Y me olvido de ella. Ella ya tiene su comida y ese proceso ya lo tengo terminado. Ahora voy a continuar con este. Vamos a hacer el segundo pan, el que consumiremos después. Le doy unas cuantas vueltas, pero prácticamente ahora lo voy a trabajar con la mano. ¿Veis? No se pega a las paredes, solamente no se pega a las paredes porque he utilizado agua hirviendo. Os garantizo que si el agua hubiera sido como cuando se hace un pan, ahora voy a utilizar este es el recipiente donde va a venir, y también lo utilizo para las manos. ¿Vale? Esto lo saco, tiene un poco de, pringa un poquito. Esto del agua hirviendo fue una solución maravillosa para poder consumir el centeno, porque el centeno es un cereal que no se consume hervido y se consume poco, y yo creo que merece la pena tenerlo en el diario consumo o semanal consumo de cualquier familia. Ten en cuenta que el hecho de trabajar el hecho de la fermentación nos ha dado a la humanidad muchísimas ventajas. Por ejemplo, una de las ventajas es que todos conocemos la existencia de la fitina, el ácido fítico que tiene la cáscara de las semillas. Es un ácido que, como tal ácido, siempre busca transformarse en sal. El ácido, cuando coge un mineral, ácido más base, sal más agua, se crea una sal, porque es más estable la sal que el ácido. Entonces, por eso cuando se consumen los cereales cuando se consumen los cereales junto con otros alimentos o los propios minerales que pueda tener el cereal, se dice que el ácido fítico secuestra o retiene esos minerales y quita, a la hora de el cuerpo pueda asimilar, deja del cuerpo de asimilar esos minerales. Por eso el acto de fermentación va a descomponer el ácido fítico en este caso, y también el acto de fermentación va a disminuir el gluten, porque el gluten como proteína se va a ir rompiendo. Tanto, si os fijáis, en el proceso del pan esenio, que es una fermentación, en aquel caso es una germinación, como en este, que es una fermentación, los dos procesos hay transformaciones y el alimento final es mucho más digestivo y más interesante para la alimentación humana que simplemente el hervido. En el caso del centeno ni existe. En el caso del arroz, el hervido es fundamental, pues porque el arroz tiene otra estructura. Veis que este movimiento lo hace el gluten que tiene, esa tensión. Entonces, una vez que ya tengo la masa, que está templadita, que yo la noto calentita, le voy a dar la forma de pan. La voy a la voy a poner aquí. ¿Y por qué se le hace una excisión al pan? En este caso una cruz, porque soy cristiano, pues una cruz. Pero se le hace esa excisión porque cuando el pan fermente, si yo me encuentro que la apertura se amplía, es que de alguna manera ha subido la masa. Y cada una se ha subido hacia un lado. Por eso normalmente se pone estas rayas, porque en un pan es fácil saber si ha subido por el tamaño que tiene, pero cuando tengo 200 panes, pues tengo que saber si están fermentados. Entonces, las rayas son para saber si el pan fermenta. Ahora simplemente lo meto, veis que sale un poquito de vapor, porque hay un calor aquí,
pero el calor que hay aquí, para que esto fermente, tiene que ser que yo meta la mano, ¿veis? Y la mantengo. Tiene, pues eso, 40 grados, por ahí. Entonces, este pan, ahora lo vamos a dejar he puesto cantidad de agua para que no pierda la temperatura, se mantenga la temperatura bien, y yo normalmente durante todo, en cualquier época del año, siempre me gusta ponerle un algo encima, pues para evitar que pierda calor con el paso de las horas. Voy a tener ahora, vamos a cortar el vídeo porque ahora vamos a esperar a que fermente. Voy a tener el pan hora y media. Son las 11:30, pues a la 1 vendré y a la 1 este pan ya me ha fermentado. Y así lo que hago es, nunca espero que me suba el pan hasta arriba. Siempre, en cuanto veo que el pan ya está fermentando, lo pongo a cocer. Y yo luego lo explicaré. ¿Por qué lo hago? Para evitar la acidez. En la medida que pasan las horas, el pan, si está mucho tiempo fermentando, se acidifica. Y a mí me gusta el pan neutro, con poco ácido. Ha pasado ya, en vez de hora y media, 2 horas. Porque he venido a la hora y media, como he prometido, y no lo he visto muy subido. Además lo he hecho a posta, porque estoy trabajando con seres vivos, estoy trabajando con levaduras. Si la levadura no fermenta, o sea, no suelta CO2 por estar viviendo, porque esto, lo que está sucediendo aquí es una fermentación anaerobia. ¿Qué significa? Que la glucosa que está obteniendo y está sacando de la propia harina se está transformando en CO2 y en ciertos ácidos y partes alcohólicas. Por eso son fermentaciones lactoalcohólicas. Entonces, el CO2 es el gas es el que va a esponjar la masa, y el gluten va a permitir que esa masa se pueda estirar. Después ese gluten se meterá a una fuente de calor y se quedará duro. Y entonces ya es lo que se considera normalmente pan. Entonces, si os fijáis, yo ya veo que ya me ha subido la masa. Lo que era un corte de cuchillo ya no es cuchillo, ya se ha ampliado. Por lo tanto, yo considero que esta masa, para llegar a esto, ha tenido que esponjarse, subirse, hacerse más grande. Ahora lo que voy a hacer es meterle a una fuente de calor. Los que tenéis horno, pues lo hacéis con el horno, y en mi caso, yo tengo este vaporizador, y lo que hago es el mismo efecto que el horno. El horno, a diferencia de que este no va a subir de 95 grados, el horno, sin embargo, pues puede subir a 175, 180, etcétera, etcétera. ¿Qué ventaja tiene este vaporizador? Que muchas cazuelas de vapor lo podéis conseguir, pero si esta tapa fuera recta, si esta tapa estuviera en línea, el vapor, al chocar y hacerse líquido, caería en cualquier punto. Sin embargo, aquí la ventaja que tengo es que este vapor sube, aquí se vuelve a hacer agua porque se encuentra con el frío que hay aquí arriba, se vuelve a licuar, pero cae por los laterales. Y entonces hay un circuito de 95 grados y lo voy a tener 1 hora cociendo. Si quisiéramos, ahora todavía no se ha calentado el agua, pero si yo hago así, donde aparecerá el agua, ahora no puedo, pero donde aparecerá el agua será en los bordes. Cuando hierva un poquito lo vamos a ver. Esto mismo se puede hacer con el horno. Por eso el proceso importante es, hay que hacer una masa de pan. En el caso del centeno se pone con el agua hirviendo, se le añade la levadura cuando esté templadito, con el punto de sal y el punto de aceite, se amasa, se le deja fermentar. ¿Cuánto tiempo? Pues lo que pide la levadura. En este caso han sido 2 horas. Cuando trabajo con trigo lo hago en menos tiempo. También va en función de la levadura que se añada. A más levadura, a más masa madre, más poco tiempo necesito para fermentar. A menos masa, más. Son cosas con sensatez. Ya dije antes que una cuarta parte del peso no tiene que superarse con la masa madre, porque si no quedará la acidez que tiene la masa madre.
Entonces ahora ya cuando esto arranque a hervir, yo lo pondré al mínimo y lo dejaré una hora. Vamos a esperar. Yo creo que antropológicamente hemos tenido muchísima cercanía en este país y en la zona europea con lo que es el pan y el concepto del pan, de levadura, pero hay muchas civilizaciones que, por ejemplo, las masas no las leudan, no les ponen levadura, las hacen sin levadura. Nosotros tenemos mucha experiencia con el tema de la levadura y quizás mientras esto hierve puedo dar alguna idea de cómo hacer esa levadura madre. Realmente la levadura madre hay varias formas. Una es a algún panadero de la zona pedirle un poco de levadura y alimentarle con agua y harina y seguir el proceso. Si yo quiero partir de cero, yo cogería en un recipiente, pondría harina y agua y lo mezclaría. En el punto que habéis visto que yo he dicho que era óptimo, en ese punto líquido, o sea, no líquido, pastoso, no seco, porque si está seco la levadura no tiene capacidad de crecer, necesita agua para vivir la levadura. Entonces, se añade agua y harina y cada día se remueve. Eso, a la vuelta de 5, 6, 7 días, depende de la temperatura que haya ambiental, vais a ver que se empiezan a crear burbujitas. Y esas burbujitas ya las han hecho levaduras, porque las levaduras están en el ambiente. Evidentemente, en una panadería, en el ambiente hay muchas más levaduras que aquí, y aquí hay más levaduras que en vuestras casas, porque yo trabajo habitualmente con levaduras. Entonces, esa es la manera de hacer levadura. Yo realmente recomiendo pedir una bolita a alguien y a veces incluso comprar levaduras que vienen en el mercado, que están desecadas, biológicas, haces el pan y parte de esa masa la guardas y esa masa, ese cachito que guardas, lo alimentas con agua y harina y terminas haciendo la misma levadura. La levadura es en ese sentido, ¿veis cómo está ya hirviendo? Si yo ahora cojo, vaya por Dios, aquí lo he hecho mal, pero ¿veis cómo el agua cae por los... O sea, el agua no llueve en la mitad del pan, ¿veis? Este pan terminará subiendo más todavía, porque ahora las levaduras que están en la corteza se están muriendo por el calor, pero dentro de la masa del pan sigue a 40 grados y siguen ellas generando gas y CO2. ¿Veis? Como el cerco y esta es la ventaja. Ahora lo pongo al mínimo y ahora sí es una hora de reloj. Ahora ya no depende en este caso de la levadura ni nada. Simplemente yo lo coloco que esté una hora para que se cueza bien. Luego veremos el resultado. Si esto mismo lo hago en el horno, es exactamente igual, no pasa nada. Yo voy a dar la opción, porque me lo han pedido algún cliente, que haga cómo hago el pan al vapor, porque el pan al vapor tiene la ventaja de que ese punto de humedad que tiene le acerca a un pan tierno y duradero. Así que dentro de una hora vuelvo para apagar el fuego y seguimos el proceso. Bueno, ya ha pasado una hora cociendo, como hemos visto, sigue echando vapor y en fuego lento. Esto es el equivalente a un tratamiento de horno de 3/4 de hora, pero ya veis que el horno es menos tiempo, más temperatura. Aquí, al ser 95, pues yo le doy una hora. Entonces lo que voy a hacer es, lo voy a sacar fuera y ya lo dejo enfriar y luego ya lo desmoldo y le quito, en este caso, el Pyrex de cristal. ¿Vale? Entonces, lo saco de aquí. Apago el fuego. Y aquí ya lo dejo porque ahora mismo esto está húmedo. Aunque no me manche, pero para desmoldarlo necesito, ¿veis? Necesito que se enfríe. Luego ya le doy la vuelta, lo saco y antes de terminar el vídeo lo cortaré para que veáis la textura que tiene el interior.
Y este sería un pan de centeno hecho al vapor. Bueno, pues ya hemos terminado el proceso. Ya tenemos un pan cocido al vapor, pero a diferencia de cualquier otro hervido de cereales, que en el caso del centeno no se toma al vapor, bueno, ni al vapor ni hervido, pero en este caso tiene el plus de que está fermentado por levaduras. Las levaduras han consistido en movilizar todos los alimentos que puede tener, en este caso, el centeno. Reducen el gluten, quitan el ácido fítico, lo predigieren, facilitan la predigestión. Hay que alertar que hoy en día los panes que tenemos pues dejan mucho que desear, porque son panes que vienen congelados, son panes que tienen fermentaciones no de levaduras vivas, activas, sino son fermentaciones alcohólicas. Por eso el pan, cuando tiene fermentación alcohólica, prácticamente en mediodía o en un día se queda totalmente chicloso, seco. Este pan que hemos hecho aquí al vapor tiene la textura suficiente de humedad y se mantendría sin ningún problema, o sea, una semana sin problemas e incluso más tiempo. Quiere decir también que el pan hay que saber conservarlo, hay que saber ponerlo siempre envuelto de lino o de algodón, nunca en bolsa de plástico. La bolsa de plástico al pan le produce una facilidad de crecimiento, en este caso ya de mohos, que son las típicas bolas blancas que le pueden salir al pan cuando pasa el tiempo. Entonces esto ahora lo pondré en un trapo de lino que tengo especial para ello, pensado, y a comer.